Todopoderoso, vamos a compartir el último tema de la serie de este mes de marzo, último domingo de marzo. La serie Abriendo los ojos de nuestro entendimiento, el tema número 4, entendiendo los propósitos de Dios. Diga conmigo, hoy vamos a entender los propósitos de Dios. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el libro que estamos estudiando. Evangelio de Juan, el capítulo 11. Juan, Evangelio del apóstol Juan, algunos dicen San Juan, pero esa parte la añadió la Iglesia Católica, porque si no fuéramos San Olver, San Eneida, San Roimer, San Manuel. Así que todos somos santos, no por la obra de nosotros, sino por la obra de Cristo. Tenemos que esperar que muramos para que nos canonice la Iglesia Católica. Así que por eso no menciono la palabra san, sino apóstol Juan. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 11, verso 1 al 16. El domingo pasado hablamos de Juan capítulo 10, hoy vamos a hablar de Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Esto lo habló mi esposa. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Entendiendo los propósitos de Dios. Nosotros estamos en un tiempo de ver y entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, libres de culturas y de tradiciones de los hombres. Lamentablemente, los hombres han añadido su cultura, sus tradiciones a la palabra del Señor, y a veces colocan su cultura
por encima de las Escrituras. Eso lo hacían los fariseos, por eso Jesús le decía: ustedes invalidan la palabra de Dios por guardar sus tradiciones. Hoy en día lo vemos también en la iglesia a nivel global, que se coloca la tradición, la cultura, una manera de hablar religiosa por encima de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, lo principal del Evangelio es Jesucristo. Es conocerle a Él, es conocer su propósito eterno. Porque a medida que vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Cristo se va formando en nuestra vida, Cristo se va viendo en nuestras vidas, y cuando eso sucede, cuando hay un cambio interno, eso va a transformar nuestras familias, nuestras relaciones en el matrimonio. Entonces usted ve gente que viene aquí, usted le ve la cara como así de angelito y las alitas en la espalda, pero en su casa pelean, discuten, hablan en otras lenguas, pero no son lenguas angelicales. Amén. ¿Por qué? Porque no hay un cambio interno, sino que piensan que están en una religión. Aquí se vamos a comportarnos bien, pero vamos a ponernos las alitas, la aureola, pero cuando salgo allá me voy a poner otra vez los cachos y el traje rojo. Amén. Entonces debemos entender y debemos saber que no somos parte de una religión. La religión es el invento del hombre. Y Dios no puso el nombre de una religión en la cruz. Él puso una persona llamada Jesucristo. Que somos parte del reino de Dios, como dice Colosenses capítulo 1, versos 13 al 14, que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesús. No cambiamos de religión, cambiamos de reino. Amén. Y para que nosotros podamos entrar en ese reino, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que recibir la naturaleza de Dios, la vida eterna, y ser transformado. Entonces, la religión te cambia por fuera, pero el reino te cambia por dentro. La religión te cambia en apariencia, pero el reino de Dios te da un nuevo corazón y te da un nuevo espíritu, como dice Ezequiel. Amén. Un principio importante es que Dios no se mueve por nuestras necesidades. Dios no se mueve por nuestras urgencias. Él se mueve de acuerdo a su plan eterno. Levante sus manos derechas y diga conmigo: Dios no se mueve por mi necesidad. Él se mueve de acuerdo a su plan. Y debemos recordar que en el Evangelio del apóstol Juan no se usa la palabra milagros, que en el griego es dunamis, demostración de poder. Él usa la palabra señales, que en el griego es semaio, que denota algo que señala a Cristo y que nos da a conocer más a Cristo y a su obra. O sea, el apóstol Juan, cada milagro y las 7 señales que él describe en su evangelio, nos da a conocer un atributo de Cristo. Nos da a conocer a Cristo y nos da a conocer su obra. Y aquí el escritor, el apóstol Juan, escribe la última señal en su evangelio, que es la señal de la resurrección de Lázaro, que nos muestra que Jesucristo es la resurrección y es la vida. Que Cristo nos imparte vida, que Cristo resucita nuestro espíritu y que cuando Él venga en su segunda venida, Cristo va a resucitar a los que están muertos en Él. Pero antes que Jesús fuera a resucitar a Lázaro, el escritor
escritor del Evangelio del apóstol Juan nos da una descripción importante de acontecimientos que sucedieron antes de su resurrección y que nos da fundamentos, enseñanzas muy importantes de cómo trabaja Dios, cómo trabaja el Señor en nuestras vidas. Lázaro estaba enfermo, sus hermanas María y Marta vivían en la aldea llamada Betania. Juan describe que María fue la que ungió a Jesús con el perfume de nardo puro, y más adelante lo habla y mi esposa lo enseñó. Ellos enviaron mensajeros a decirle al Señor que el que amaba, su amigo amado Lázaro, estaba enfermo. Juan 11:23, enviaron mensajeros pues a las hermanas para decirle a Jesús: he aquí, el que ama está enfermo. O sea, Jesús tenía un gran amor hacia la familia de Lázaro. Tenía un gran amor a María, a Marta. Muchas veces se quedaba en su casa y ellos le servían. María y Marta estaban confiados que si ellos le informaban a Jesús que Lázaro estaba enfermo, Jesús iba a ir rápido, iba a suplir o iba a caminar rápido para viajar, para sanar a su amado hijo, a su amado amigo. Ellos tenían una urgencia, tenían una gran necesidad que Jesús fuera rápido para sanar a Lázaro. Por eso le escribieron así indirectamente: he aquí, el que ama está enfermo. Y también nosotros te amamos, así que ven, Señor Jesús, ven rápido. Me llama la atención porque si Jesús sanaba a muchos desconocidos por compasión y lo hacía rápido, lo más normal es que sanara a Lázaro y fuera a Betania rápidamente para sanar a su amigo. Diga conmigo, eso es lo normal. Pero el Señor Jesús nos enseña y nos revela la manera como Dios hace las cosas. Dios no se mueve por nuestro desespero. Dios no se mueve por nuestra impaciencia. Dios no se mueve por nuestras urgencias, ni por nuestras emergencias, ni por nuestras necesidades. Él se mueve por propósito. Por eso el Señor Jesús les responde en Juan capítulo 11, verso 4, dice: oyéndolo Jesús, oyendo a los mensajeros que envió María y Marta, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada en ella. O sea, el Señor Jesús le está diciendo: esta situación, este escenario no es para exaltar la enfermedad. Este escenario no es para exaltar la muerte. Este escenario no es para exaltar la circunstancia. Y hay algunas personas que enseñan que Dios manda enfermedades a nuestras vidas para la gloria de Dios y que tenemos que decir: esta enfermedad, este sufrimiento, todo este dolor es para la gloria de Dios. Y no es así. Dile a la persona que tiene: no es así. Eso no quiere decir el texto. La gloria no te la da la enfermedad. La gloria no te la da la circunstancia. La gloria de Dios es Jesucristo. La gloria de Dios es el Hijo de Dios. El que se iba a glorificar con la manifestación de poder no era la enfermedad, no era Lázaro, no era la familia de Lázaro. El que se iba a glorificar con esta resurrección era Cristo, que iba a revelar que Él era el Mesías y que Él era el Hijo del Dios viviente. Ese aplauso para el Señor, se nos fuerte. Aplaude fuerte al Señor.
Entonces, la religión, las tradiciones nos han enseñado que si estamos en un lugar y se nos paran los pelos, ahí está la gloria. Si sentimos el fuego, ahí está la gloria. Si el servicio estuvo bueno, ahí estaba la gloria. Pero no es así. La gloria de Dios es Jesucristo. Levante sus dos manos, Dios conmigo. La gloria de Dios no es que se me paren los pelos. La gloria de Dios es Jesucristo. La gloria de Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Cristo, la esperanza de gloria. Cristo es la gloria de Dios. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Entonces el Señor Jesús tenía el gobierno de todo. Todo estaba bajo su plan. El Señor Jesús no se puso a reprender al diablo porque le mandó una enfermedad a Lázaro. Ni era el diablo ni era Dios. Era una circunstancia de la vida. Nuestro cuerpo es débil y se enferma. Dios nos manda enfermedad y aún a veces el diablo tampoco manda enfermedad. Si no nos cuidamos, el diablo dice, el diablo te enfermó, es tu mal cuidado de tu cuerpo, no duermes, no comes bien, te vas a morir, no tengo que yo mandarte un demonio, tú mismo te estás matando. La debilidad, la corrupción del cuerpo. Pero Dios iba a usar esa circunstancia para manifestar su poder. Entonces debemos entender algo. Dios tiene en sus manos el volante de nuestra vida. Levanten sus dos manos conmigo. Él tiene el control. Él gobierna todo. Cuando estamos en Cristo, las cosas no se salen de su control. Ni tampoco tenemos que llamarlo y orar en emergencia. Señor, ayúdame. Señor, el diablo. Señor, el mundo. Señor, esto. El Señor tiene el control de tu vida. Amén. Él ya tiene una respuesta a tu pregunta. Él tiene una solución para tu problema. Él tiene un camino cuando no hay camino. Cuando todas las puertas están cerradas, Él tiene una puerta abierta para salir de esa circunstancia y levantarte y que el plan y el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Yo no sé si usted me está escuchando. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con ganas, con fuerza. Entonces, por encima de nuestras necesidades, por encima de nuestras urgencias, está su plan eterno. Está su propósito eterno, porque su propósito eterno y su plan eterno es más grande que nuestras necesidades. Entonces, en vez de Jesús de escuchar esa noticia y decirle a sus discípulos, recojan todo, nos vamos a sanar a Lázaro, ¿qué hizo el Señor? Se quedó donde Él estaba 2 días más. Juan 11, verso 6. Cuando yo pues, que estaba enfermo, parece una contradicción. Cuando escuchó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, en vez de irse, se quedó 2 días más. Podríamos juzgar mal si estamos juzgando al Señor desde lo natural. Podríamos juzgar mal al Señor y decir que el Señor no amaba a Lázaro. Podríamos decir que Él era un insensible, que Él era un frío, porque no se fue de una vez, sino que más bien se retrasó a propósito. Se quedó 2 días. Más adelante, en Juan 11, verso 21, María le dice al Señor Jesús, reprochándole su tardanza, le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, Señor, llegaste tarde. Si hubieras venido cuando nosotros te mandamos el mensajero, Lázaro no hubiera muerto. Pero te quedaste allá 2 días en la piscina con tus discípulos. Eres un insensible.
¿Están aquí? Entonces a veces oramos a Dios por algo, intercedemos, clamamos, ayunamos por una urgencia y parece que Dios está en una piscinada con sus ángeles. Pareciera que a Dios no le importara. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Y por qué no me responde? ¿Por qué Dios no me responde a mi urgencia? Es porque Dios te dice: yo no me muevo por tu emergencia, ni por tu urgencia, ni por tu necesidad. Yo me muevo por un plan. Yo me muevo por un propósito. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Dios no se manifiesta cuando nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos. Él llega a tiempo. Él no llega ni tarde ni llega antes. Él llega justo a tiempo. Y justo a tiempo vamos a tener la respuesta de Dios. Justo a tiempo vamos a recibir el milagro que tanto esperamos. Justo a tiempo va a venir la provisión. Justo a tiempo Dios va a salvar a tu familia. Justo a tiempo Dios va a restaurar tu matrimonio. Justo a tiempo Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, con la Nueva Jerusalén. Dios no llega tarde ni antes. Dios llega justo a tiempo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¿Cuántos dan esa alabanza al Rey? Aplaude fuerte al Señor. Declaro que hay un rompimiento en nuestra mente en el nombre de Jesús. ¡Aplaude! Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. Cuando Él se manifiesta en nuestra vida justo a tiempo, no es solo para que recibamos beneficios o para la gloria de un ministerio. Lo que Dios va a manifestar es su gloria a través de Jesús. Jesús es el único que debe ser glorificado. Por eso somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, para parecernos a Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros. Cristo no se movió por la necesidad de las personas. Él se movió por los planes que el Padre les reveló. Porque usted debe entender algo. En Dios no hay milagros improvisados. En Dios no hay manifestaciones de poder improvisadas. Dios planifica todo. ¿Lo saben eso? No es que Adán y Eva pecaron y el Señor, ya yo lo he predicado, lo he enseñado, que el Señor se llevó las manos a las cabezas y dijo: ¿y ahora qué hago? Vamos a sacar ahí un plan rapidito para salir de este problema. Vamos a enviar a alguien, enviamos a Jesús y ahí vemos, muere en la cruz y vamos a ver, vamos viendo cómo vamos haciendo las cosas. No, ya el Señor Jesús era el Cordero inmolado, preparado desde antes de que el hombre se creara, porque ya Dios sabía que el hombre iba a pecar. Entonces todo en tu vida, cuando tú estás en Cristo, no es improvisado, no es casualidad. Todo está planificado por el eterno Dios. ¿Están aquí? Entonces Cristo no se mueve por la necesidad de las personas. Él se mueve por los planes de Dios. Él se mueve bajo una agenda. Él se mueve bajo un propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, verso 28 al 29. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien.
su propósito somos llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito principal de Dios, el propósito eterno de Dios no es la salvación del hombre. Levante sus dos manos, diga conmigo. El propósito principal de Dios no es salvar al hombre. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ¿para qué Dios creó al hombre? Génesis 1, 26, 27. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, la imagen de Dios, la imagen del Hijo de Dios, la imagen de Cristo. A nuestra imagen conforme a su semejanza. El propósito con el cual Dios creó al hombre es para que el hombre fuera una representación de Dios aquí en la tierra. Fuera una imagen de Dios aquí en la tierra. El propósito para el cual Dios creó al hombre es para que el hombre voluntariamente se sujetara y obedeciera a Dios. Para señorear, para gobernar. Pero ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo el pecado? Atrasó el propósito eterno de Dios. ¿Me explico? Satanás vino, engañó al hombre, el hombre perdió su naturaleza, la naturaleza de Dios, el hombre perdió el poder de señorear, de gobernar y manifestar a Dios en la tierra. Así que por causa de lo que hizo el hombre, de la desobediencia del hombre, Dios tuvo que poner en pausa su plan principal, su propósito principal. Están callados el día de hoy. Entonces somos salvados. ¿Para qué? Para irnos al cielo, para librarnos del infierno. No, eso solamente es una parte. Fuimos salvados para que Dios nos introduzca nuevamente al propósito principal, al propósito eterno de Génesis 1, verso 27 al 28. Por eso dice la palabra, lo que antes conoció en el Espíritu, Dios los predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Dios nos introduce nuevamente al propósito principal para señorear, para gobernar y para manifestar su reino aquí en la tierra. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Aplaude, aplaude fuerte a tu Dios en esta hora. Se lo ilustro de esta forma. Moisés, el nombre de Moisés, ¿qué significa? Salvado de las aguas. Hubo un decreto del faraón de matar a todos los hijos de varón de la nación de Israel. El único que se salvó fue Moisés. Lo lanzó María en un canasto al río Nilo, lo tomó una princesa egipcia, lo crió y ella le puso Moisés, salvado para las aguas. ¿Por qué Dios salvó a Moisés? ¿Para que se quedara jugando ahí en el palacio de Egipto? No, fue salvado con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Liberar a la nación de Israel de la opresión de Egipto. ¿Qué hubiera sucedido si Moisés solamente hubiera salvado? Hubiera sido salvado, pero no cumple el propósito. De nada le sirve su existencia. Entonces hay gente que es salvada, hace y deshace, dice yo no pierdo la salvación, pero ¿de qué te sirve ser salvo y no cumplir el propósito para el cual Dios te salvó? ¿De qué le sirve a un jugador de fútbol entrenarse 10 años si nunca va a entrar a una cancha de fútbol? ¿De qué le sirve crear un
celular si nadie lo va a comprar? Todo fue creado y aún nosotros todo lo creamos con un propósito. Nosotros no creamos un carro para ver, ¡ay, qué bonito el carro! Se creó el carro ¿para qué? Para andar en carro. Se creó un avión para ir a lugares en avión por cielo, para ir más rápido. Todo fue creado con un propósito. Tú fuiste salvado no solamente para liberarte del infierno, tú fuiste salvado porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si yo con usted gritara y aplaudiera fuerte al Señor, ¡aplaude! Ahora, ¿por qué nosotros no pecamos? ¿O por qué no deberíamos pecar? Porque puede suceder lo mismo que nos sucedió con Adán. Dios pone en pausa el plan, el propósito y los planes que Dios tiene para nosotros, que son planes de bien y son planes mayores a lo que nosotros tenemos. Los planes de Dios son más grandes que tus sueños personales. Levante sus dos manos, dígame conmigo, los planes de Dios, el propósito de Dios, el sueño de Dios es más grande que tus planes personales. Pero ¿qué sucede si tú no caminas en santidad? ¿Qué sucede si tú no caminas de acuerdo a lo que Dios quiere? Tu propósito se atrasa. Hay gente que puede ser salva, pero aborta su propósito. ¿Están aquí? Seguimos. Entonces, por eso debemos entender, cuando Dios creó al hombre, creó su espíritu en esa creación. Ya Dios nos conoció y nos predestinó en Cristo para manifestar su gloria a través del Hijo de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a movernos dentro del propósito eterno de Dios, va a cumplirse lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, conforme a su propósito. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, cuando nosotros entendemos el plan de Dios, todo, lo bueno y lo malo, nos ayudan. Todas las cosas nos van a ayudar para nosotros, para cumplir el propósito de Dios. Los problemas, Dios se manifiesta, un escenario de problemas es para que la gloria de Dios, para que la gloria del Hijo de Dios se pueda manifestar. Todo lo que pasa en el mundo, sea bueno, sea malo, va a trabajar para la iglesia, va a trabajar para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos caminando en el plan y en el propósito eterno de Dios. Yo no sé si hay alguien que me esté escuchando en esta hora. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Aplaude fuerte a tu Señor. ¡Aplaude! Mire lo que sucedió con José, el hijo de Jacob. Fue envidiado por sus hermanos, lo querían matar, lo lanzaron a un foso, a una cisterna, le quitaron la vestidura, lo vendieron como esclavo. ¿Fue algo bueno o malo? Malo. Llegó de esclavo, de ser del hijo preferido de su padre, pasó a ser esclavo. Llegó a la casa de Potifar, Dios lo empieza a bendecir y exaltar, y la vieja, la esposa de Potifar, lo trata de seducir. El muchacho se le escapa, la mujer esa lo calumnia, lo meten en la cárcel, parece una novela. Metido en la cárcel injustamente, sin hacer nada, vendido, sin hacer nada a sus hermanos. Todas las cosas malas le sucedieron a José, pero eso le ayudó para bien.
porque él tenía que estar en la cárcel para interpretar el sueño a dos personas. Y uno de ellos iba a hablar al faraón para sacarlo de la cárcel y hacerlo el segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Con qué fin? De traer en tiempos de hambre a su familia para que el propósito de Dios se cumpla. Fue el diablo. Dios tiene el control. Escuchen, si Dios tuvo el control de José, el hijo de Jacob, no va a tener el control tuyo. Y a veces nosotros le atribuimos cosas y poder al diablo y a los hechiceros, le atribuimos más poder que el que tiene. Las cosas malas no son el diablo, y aún si es el diablo, Dios lo usa para trabajar para ti, para que el plan de Dios se cumpla para tu vida. Dios usa los malos para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Grite y aplaude fuerte al Señor. Así que deja de quejarte, deja de amargarte. El propósito y el plan de Dios se cumplirá en la nueva Jerusalén. Grita y aplaude fuerte al Rey. Entonces, los que se mueven en el propósito eterno de Dios se mueven en el día, que es el Cairo de Dios. Los que se mueven en el propósito eterno de Dios se mueven en el día, en el Cairo de Dios. Juan capítulo 11, verso 9. Vamos a leer desde el verso 7. Y vamos a leer hasta el verso 10. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y vas para allá otra vez. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El Señor esperó 2 días calculando que Lázaro muriera. Cuando supo en el espíritu que él murió, dijo: ahora sí, es el tiempo de yo actuar. Voy a Judea. Ir a Judea es decir a Betania. Betania quedaba muy cerca de Judea, porque iba a resucitar a Lázaro, y los discípulos le advirtieron que allí estaban los judíos religiosos que procuraban matarlo y apedrearlo. Ahora bien, cuando usted camina bajo los planes de Dios, bajo el propósito de Dios, el peligro no podrá detenerte. Parece que no me escucharon. Cuando caminamos bajo los planes y el propósito de Dios, nadie te puede detener, porque Dios va delante de ti. Es más fuerte el propósito de Dios que el peligro. Cuando tú caminas en el propósito de Dios, nuestros enemigos no van a tocarnos. No tienes que tener temor, no tienes que tener miedo, porque los discípulos tenían miedo. ¿Vas a ir otra vez allá donde esa gente te quiere matar? Tranquilo, yo camino bajo agenda divina. Y cuando yo camino bajo agenda divina, esos judíos, ni el diablo, nadie me puede tocar, nadie me puede detener, nadie me puede parar, porque estoy sujeto a un plan superior. ¿Están aquí? ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor Jesús? Por eso el Señor Jesús les responde: ¿no tiene el día 12 horas? En los judíos, ellos
decían que el día era el día, las 12 horas. Cuando se ocultaba el sol, se terminaba el día. Por eso el día, él dice, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El que anda de día no tropieza. O sea, el Señor le está dando a los discípulos, póngame atención aquí, una alegoría, diciéndole, si tú andas guiado por el Señor y con los ojos del entendimiento abiertos y andas en la luz y caminas en el propósito de Dios y en esa luz, no vas a caer en las trampas del enemigo. No vas a tropezar, las tinieblas no te van a tocar, las circunstancias de la vida no van a poder contra ti, porque tú estás caminando bajo la luz del Señor Jesús, tú estás caminando bajo la luz del entendimiento. Cuando veas una trampa, enseguida vas a tener discernimiento, no vas a tropezar, no vas a caer, el diablo no te puede destruir, porque tú andas bajo la luz del entendimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, esto me lo reveló el Señor. Esto me lo reveló el Padre. Yo tenía que esperar que Lázaro muriera. Yo me muevo bajo la agenda divina de Dios. Yo voy a ir bajo la agenda de Dios. Voy a resucitar a Lázaro. Y los judíos no me pueden hacer nada. Nada me puede detener. Nada puede poner tropiezo en mí. Porque lo que Dios ha determinado hacer, Él lo hace y punto. Están aquí. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Pero si no hay luz de entendimiento, no caminamos bajo la agenda de Dios, sino caminamos bajo nuestra propia agenda, ¿qué va a suceder? Juan 11:10. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. O sea, el que anda en la agenda de Dios, anda bajo la luz de Dios y no tropieza. Pero el que anda bajo su propia agenda, tropieza, le cae un poco de cosas, problemas, dificultad, y después nos pide a nosotros que oremos. Escuchen bien, nosotros, mi esposa y yo, nunca hemos tomado decisiones por necesidad. Y aún ni siquiera por peligro. Hemos tomado decisiones bajo el entendimiento y bajo la agenda y bajo el propósito de Dios. ¿Están aquí? O sea, y así que sucede a veces con las personas. Las personas a veces se mueven por necesidad y pierden el propósito. Pierden el ministerio. Pierden lo eterno. Y están de mal en peor. ¿Por qué? Porque caminan en necesidad y no caminan de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Por qué están callados? Santiago, a ver si lo consigo. Santiago, a ver si consigo ese texto donde dice: si Dios quiere. Creo que no lo consigo. Donde dice: yo voy a ir para allá, voy a negociar. Pues que esta Biblia no es. ¿La tienen, hermano? Búsquenlo en Google. Santiago 4:15. Santiago 4:15. Vamos a leer desde el verso 3. Vamos ahora a lo que decía: hoy y mañana iremos a tal ciudad
y estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparta por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de eso deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra propia soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si usted va a hacer algo, consulte a Dios. Pregúntele a Dios. Y dile: Señor, si tú quieres, esto se va a cumplir. Si es tu voluntad. Pero a veces, lamentablemente, no tomamos en cuenta a Dios. Queremos hacer nuestros planes, pero no queremos hacer los planes de Dios, que son mayores a los nuestros. No nos queremos sujetar voluntariamente al Rey del reino. Luego el Señor Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, duerme, voy a despertar. Juan capítulo 11. Ya estoy terminando. Alguien que me ayude con el teclado. Juan 11, el verso 11. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. El Señor Jesús, póngame atención aquí, que esto es importante lo que les voy a enseñar. El Señor Jesús asocia la muerte de los creyentes con el dormir. Y que la única persona que tiene el poder para despertarte del sueño de la muerte es Jesús. O sea, el Señor Jesús iba a usar la resurrección de Lázaro como un anticipo de lo que iba a suceder en la resurrección de los muertos en Cristo, en su venida. En su venida, los que quedemos seremos transformados. Pero los muertos en Cristo van a resucitar primero, antes que nosotros seamos transformados. Primera de Corintios, y esto no es un cuento, esto es una realidad. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 51 al 53. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que quedemos, seremos transformados. La resurrección es un hecho real, no es una fábula, no es un cuento, no es un mito. Por eso el Señor Jesús hace la señal de la resurrección de Lázaro. Por eso el Señor Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Porque estaba tipificando la voz del Hijo de Dios cuando en su venida, donde los muertos van a resucitar. Levante sus dos manos. Yo digo: la resurrección no es un cuento, la resurrección es algo real. Incluso muchos científicos, gente atea, ha investigado y ha indagado, ha tratado de refutar la resurrección de Cristo, y la mayoría de las personas que investigan la resurrección de Cristo se convierten, porque es un hecho verídico. Y si Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, eso nos espera a nosotros. Eso le espera a tus familiares que han muerto en Cristo. Ellos, si viene el Señor, ellos irán delante de ti, porque resucitarán primero, y después nosotros, si estamos vivos en su venida, seremos transformados para estar siempre con Él. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor?
diga conmigo, solo la voz del Hijo de Dios tiene el poder para darnos vida y para resucitarnos. Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, el verso 25. Juan 5, Juan 5, el verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice ahí? Resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Wow. Qué hermoso. Aplaude fuerte al Señor. O sea, que quiere decir que cuando alguien muere en Cristo no es un adiós para siempre, es un hasta luego. Ya nos vamos a ver pronto, porque estaremos con Cristo. Esa es la esperanza del cristiano. Ahora, los muertos en Cristo están en un estado de reposo y descanso, están con el Señor Jesús. Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, el verso 22. Vamos a leer desde el verso 21. Filipenses 1, verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Levante sus dos manos. Yo digo, para el cristiano, si yo estoy en esta carne, yo vivo bajo el propósito de Dios. Mi vida es Cristo. Estoy entregado al propósito de Dios. Y si mi vida es Cristo, nuestro morir no es una pérdida, como dice el sistema, como dice el mundo. El morir en Cristo es una gran ganancia. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Y sigue diciendo: mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es necesidad por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aunque permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. O sea, el apóstol Pablo decía: si yo me quedo es para servir, si yo me quedo soy provechoso para la iglesia, porque esa es nuestra vida en Cristo Jesús. Y si me voy, estoy mucho mejor, porque voy a estar con mi Señor Jesucristo. Wow, esa es la mentalidad del apóstol Pablo, y nosotros no tenemos esa mentalidad. ¿Por qué? Porque se nos ha metido una cultura católica de lo que es la muerte y la vida en Cristo Jesús. Por eso Romanos capítulo 14, el verso 8,
Romanos 14, verso 8. Dice, pues si vivimos, ¿cuántos están vivos? Si vivimos, ¿para qué vamos a vivir? Levante sus dos manos, Dios mío. Si vivimos, vamos a vivir para el Señor, vamos a caminar para el propósito de Dios, vamos a manifestar a Cristo en todo, en nuestra familia, en los negocios, vamos a hacer una luz para este mundo. Si vivimos, el buen negocio es caminar bajo la agenda del eterno Dios. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? Digan conmigo, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, somos de Cristo. Somos propiedad del cielo. Aleluya, aplaude fuerte al Señor Jesucristo. Levanta tus manos al cielo. La vida de los hijos de Dios es Cristo. En todas las áreas de nuestras vidas lo manifestamos a Él. En el matrimonio, en las relaciones, en las amistades, en el trabajo, en el estudio, aún recrearnos. Cuando tú vas a ir a una playa, miras la creación hermosa de Dios. Cuando vas a una montaña, dices, wow, qué hermoso es lo que Dios ha creado. Tu vida, su poder, su presencia, su luz, su conocimiento. El Señor Jesús es lo que le da sabor a nuestra vida. El Señor Jesús es lo que le da sentido, destino y propósito en nuestras vidas. Por eso aprendamos del Señor Jesús. No nos movamos por necesidad, por urgencia. Caminemos en el propósito de Dios y todas las cosas nos van a ayudar para nuestro bien. Veremos la ayuda de Dios en todo lo que hagamos. Levante sus dos manos. Yo declaro en el nombre de Jesús, basado en esta palabra, que si usted camina en el propósito de Dios, esta semana verá la ayuda de Dios. Vas a ver que todas las cosas te van a ayudar para bien. Vas a salir de ese problema, vas a ver el socorro de Dios. Declaro que Cristo se revela cada día en nuestras vidas y nos revela su propósito eterno en el nombre de Jesús. La ayuda de Dios viene, la ayuda de Dios se manifiesta a los que aman a Dios, a los que caminan bajo el propósito de Dios. Levante sus dos manos y en el nombre de Jesús se destruyen todas esas estructuras de religiosidad, todas esas estructuras de no entender el Evangelio. A partir de hoy lo vas a entender de una manera maravillosa y de una manera poderosa. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude. Dale alabanza al Señor. Dale alabanza al Rey en este momento. Aleluya, levanta tus dos manos. El día de ayer en la oración, a mí me gusta orar de 12 de la noche a 1 de la mañana. Y yo le decía al Señor, Señor, gracias por la luz, esta luz del Evangelio. Gracias porque hay cosas que yo antes no entendía, que ahora entiendo. Gracias, Jesús, por entender, por darnos luz, por actualizarnos, por ayudarnos a avanzar en el conocimiento de tu Hijo y en el propósito eterno de Dios. Es una riqueza, en verdad. Levante sus dos manos. El Señor no se equivocó cuando nos dio la dirección de las riquezas de Cristo. Estamos recibiendo riquezas de conocimiento, riquezas de sabiduría, de ciencia. Levanta tus dos manos y declaro en el nombre de Jesús que tú empiezas a valorar esas riquezas.
empiezas a valorar esa sabiduría, ese conocimiento que el Señor te está dando, que nos está haciendo crecer espiritualmente, que no solamente te hace sentir cosas, sino que te hace saber, te hace entender, vas a conocer la verdad, y la verdad de Cristo te va a hacer caminar en libertad en todas las áreas de tu vida. Te doy gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, por esta palabra tan maravillosa. Sabemos, Señor, que tú te mueves por propósito. Tú no llegas tarde ni llegas antes, sino que tú llegas justo a tiempo. Levante sus dos manos y sabemos que en tu tiempo perfecto, en tu tiempo divino, en el Cairo divino, tú te vas a manifestar en Venezuela. Es más, tú te estás manifestando, tú te vas a manifestar en Ciudad Ojeda. Las tinieblas, la opresión no va a detener lo que tú has determinado hacer. Aplaude fuerte al Señor en este momento.